amigos. Hola, Amigos, bienvenidos a este segundo programa de la partícula del amor. En esta ocasión me encuentro con mi hijo Jacobito. Mi esposa no nos va a poder acompañar ya que se encuentra resfriadita, está afónica y no puede hablar bien. Les he traído un mensaje cortito, un plus que espero que les sirva en su vida espiritual, que lo apliquen y que sea de mucha bendición para su vida. El mensaje de hoy se llama ¿cómo vencer a la tentación? Bueno, hoy les traje este mensaje porque yo sé que es muy importante cuando caminamos en el Señor empezar a vencer, a dejar atrás todas las cosas que nos alejan de su presencia, ¿no es cierto? Entonces, en el caminar con el Señor, lo que a Dios le agrada, pues es que seamos reales, ¿no es cierto? Que no seamos gente hipócrita, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que los que le aman son los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos, ¿no es cierto? Entonces aquí es cuando es muy importante que nuestra vida con el Señor sea real, que las cosas que Él nos enseña no se queden solo en la mente, sino que realmente se vuelvan vida en nosotros. Nos encontramos en un mundo muy difícil, en un mundo donde día a día se aprueban más cosas que Dios llama claramente pecado en su palabra, cosas que evidentemente nos alejan de la presencia del Señor. Como les decía hace un momento, el Señor dice que los que le aman guardan su palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir bien en un mundo que llama bueno a las cosas que Dios llama malas, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, al vivir en un mundo tan contaminado, un mundo que va en decadencia evidentemente, podemos decir que es hasta normal que empecemos a adaptar estas cosas, ¿no? Estas conductas. Si es que no estamos con Dios, somos muy vulnerables a volvernos así. Incluso estando con el Señor, somos muy vulnerables a alejarnos de la presencia del Señor por todas estas cosas. Me llamó mucho la atención en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23, lo que dice aquí. Lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, como veíamos en este versículo, podemos entender que la maldad también está en nuestros corazones, que todas estas cosas malas pueden salir de adentro de nosotros, ¿no es cierto? Porque nos contaminamos, vamos viendo las cosas malas de este mundo y se van volviendo carne dentro de nosotros y cualquier rato se vuelven naturales y salen de nosotros mismos. Es decir, que a veces no hace falta un demonio o la contaminación del mundo que te afecte tu mente para que fallemos, sino que sale de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos un pensamiento, una idea que no le agrada a Dios y lo hacemos y lo llevamos a cabo y se convierte en pecado y nos va alejando esto de la presencia del Señor. Es importante también entender que Dios nunca te va a tentar, ya que el Señor no tienta. Vamos a ver un versículo que comprueba esto. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, como podemos ver en este versículo, realmente Dios no tienta. Como les decía, la tentación nace de nosotros mismos muchas veces, también por la contaminación del mundo y evidentemente por las fuerzas del maligno. Él es el verdadero tentador. Y podemos comprobar esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, que dice lo siguiente: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es un fragmento de la oración que hizo el Señor enseñando a sus discípulos cómo debían orar. Entonces el Señor se refiere claramente a que nos libre del maligno, ¿no es cierto? Cuando se presente la tentación, que nos libre del maligno, porque es Él quien realmente nos tienta. Pero así como Él siempre está tentando y siempre está tratando de hacernos caer y fallarle a Dios, para que seamos como Él, porque Él primero fue un ser hermoso, fue un ser perfecto, Dios lo hizo perfecto. La maldad nació en su corazón, Dios no lo hizo así, Él se reveló solito.
Por eso, después de haberlo puesto en su presencia, de haberle dado un cargo tan alto como estar ahí alabando a Dios, ministrando la música, porque tenía mucha hermosura, tenía muchos dones que le había dado Dios, él se reveló solito. Por eso le cambió el nombre el Señor después que se reveló Lucifer. En un principio Lucifer significaba portador de luz. Ese era el nombre que le puso el Señor. Podemos comprobar entonces en la palabra del Señor que Él nos va a librar cuando se presente la tentación. Vamos a ir al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces podemos ver en este versículo claramente que el Señor puede librarnos cuando se presente la prueba. Entonces antes de fallar, cuando uno se sienta tentado a hacer algo que sabe que está mal delante de la presencia de Dios, antes de hacerlo yo quiero invitarte a que dobles tus rodillas, a que entres en oración con Dios y le digas: Padre, ayúdame por favor, ayúdame en esto que tú sabes que soy débil, Señor, ayúdame, porque si tú me dejas en mis fuerzas, sabes que te voy a fallar, y sabemos que lo vamos a hacer realmente sin Dios. Somos vulnerables a caer, porque lo que nos vuelve fuertes es de ese poder que nos da el Señor. No viene de nosotros, no viene de nuestras fuerzas. Ese poder para vencer en este tipo de cosas viene del Señor, porque en nosotros no está esa fortaleza. Nuestro carácter realmente y nuestro corazón tiende a ser débil, tiende a fallarle a Dios. Entonces necesitamos mucho de la presencia del Señor para poder vencer. No lo vamos a lograr sin Dios. Necesitamos estar conectados con Él. Bueno, evidentemente yo les traje este mensaje basado en mi propia experiencia también, porque en el caminar del Señor no se es perfecto de un día a otro. Por eso yo les decía: no se rindan, sigan luchando. Si es que están ya en ese camino del Señor, si han entendido que esta vida sin Dios carece de sentido y han comprendido que es necesario invitarle a Dios a nuestras vidas, como en el primer programa, ¿no es cierto?, que hicimos esa oración invitándole al Señor a nuestra vida. Es lo primero que hace una persona que quiere caminar con el Señor: invitarle a la vida y decirle: Señor, te invito a mi corazón, Señor, quiero aceptarte como mi Salvador, que tú me cambies, Señor. Es cuando entendemos que sin Él no valemos nada, ¿no es cierto? Entonces, en este caminar no es fácil cambiar de un día a otro, no es fácil dejar de ser alcohólico después de que una persona ha bebido por 10 años alcohol, dejarlo de un día a otro. No es fácil, yo les entiendo, y créanme que he pasado por cosas similares, he pasado por estas pruebas. A mí me ha costado mucho dejar algunas cosas, y hay otras con las que sigo luchando, porque evidentemente ustedes pueden verme, soy como ustedes, sigo metido en este cuerpo de carne, sigo propenso a fallar, sigo propenso a la contaminación diaria que nos bombardea este mundo, ¿no es cierto? Cada día yo veo cómo se pudre más el mundo, cómo nos bombardean con mensajes que buscan a la larga destruirnos y alejarnos para siempre de la presencia de Dios. Y detrás de todo esto está la cabeza del principal jefe de las fuerzas de las tinieblas, de las fuerzas de la maldad y el pecado, que es Satanás. Entonces él quiere destruirte, él quiere alejarte de la presencia del Señor, porque él perdió un lugar muy hermoso que tenía con el Señor. Lo perdió por tonto, lo perdió por egoísta, lo perdió por volverse, como dice su nombre ahora, por volverse un adversario de Dios, un adversario de la nada, porque Dios le había dado todo, le había hecho hermoso y se rebeló de la nada. Tuvo envidia en su corazón, tuvo maldad, y es lo que le alejó de la presencia del Señor. No permitamos que nos suceda lo mismo, no permitamos que nos arrebaten este privilegio tan grande que tenemos de volver a la presencia del Señor. Lo que Lucifer perdió, nosotros tenemos la oportunidad de volver a la presencia del Señor, de estar con Él para siempre, de estar en su jardín, de comer de su huerto, de verlo todos los días, de ver un mundo donde ya no existe maldad, un mundo gobernado por el perfecto, por el Rey de Reyes. No podemos siquiera
describir un 1% de las cosas que nos esperan con el Señor. Solo podemos entender, como dice la palabra, como un espejo, pequeños detalles de lo que va a ser estar con el Señor. Pero es mucho más grande de lo que incluso nos podamos imaginar, de lo más hermoso que nos podamos imaginar. Es aún más grande, o sea, es infinito lo que nos espera con el Señor. Bueno, yo quiero animarles en esta ocasión, sobre todo a que no se rindan, a que sigan luchando en ese caminar con el Señor. Miren, yo muchas veces, les voy a contar una anécdota, yo muchas veces me alejaba del Señor por mucho tiempo porque me sentía hipócrita con Dios, porque yo empezaba a querer caminar con el Señor, empezaba a leer su palabra, a buscarle, a querer obedecerle, y de pronto fallaba y decía en mi mente y en mi corazón, decía, ¿por qué voy a seguir siendo hipócrita buscándole al Señor si le fallo, si soy imperfecto? Y me alejaba del Señor. Y miren, esto es un error realmente, es un error porque precisamente por eso le necesitamos a Dios, porque no somos perfectos, porque necesitamos de ese ser perfecto que nos influya con su perfección, con su ejemplo, porque Él no ha fallado, Él es un ser perfecto, un ser hermoso, que nos da su ejemplo y nos volvemos como Él. Entonces, ¿cómo les pongo en palabras más simples? Si una persona está enferma, necesita de un médico, ¿no es cierto? No va a decir, voy a ir al doctor cuando esté sano. Entonces, es lo mismo cuando las personas tienen este pensamiento como el que yo tenía de, no, es que yo le fallo al Señor y por eso no le busco, porque no quiero ser hipócrita. Entonces, si algún día me vuelvo un ser bueno, un ser correcto, ahí sí le voy a buscar a Dios y ahí sí voy a estar bien con Él. Entonces, no es correcto porque precisamente por eso le necesitamos al Señor, porque no somos perfectos, necesitamos que Él nos vaya perfeccionando, que Él nos limpie, que Él arranque esas cosas imposibles de vencer para nosotros. Con el Señor lo podemos hacer porque Él es el Rey de Reyes, es el poderoso de Israel. Con Él podemos vencer, con Él podemos ganar y conquistar cualquier meta imposible para nosotros. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No hay adversidad que el Señor no pueda vencer. Entonces yo quiero instarles a que caminemos con el Señor, a que sigamos en esta lucha con Él fuertes, llenándonos de su palabra. Y bueno, quiero despedirme finalmente con un versículo de fortaleza para seguir adelante en este caminar del Señor. Y bueno, ya para despedirnos de este programa, quiero dejarles con un mensaje de fortaleza que les va a ayudar para continuar en su caminar con el Señor y vencer. En el libro de Salmos 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta es, viviendo conforme a tu palabra. Bien amigos, bueno, me despido deseándoles lo mejor, un abrazo fuerte, Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite, seguiré subiendo videos junto a mi esposa. Ya va a estar mejorcita para la otra semana, me va a acompañar. Y bueno, Dios les bendiga, un abrazo fuertísimo. Adelante, siempre venciendo.